Amén. Vamos a orar para empezar este tiempo de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, agradecidos por tu presencia, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor, que ministra a nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios, por el ministerio de alabanza. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor, que dispuso su corazón, Padre, para venir, Señor, a entregarte una ofrenda de alabanza, de adoración, Señor, de una vida consagrada a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre Santo, para que tú agregues bendición a tu palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 95. Salmo 95, versos del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, cantémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vemos nosotros en el título de este salmo: cánticos de alabanza y de adoración. Pero hermanos, lo que quiero compartir con ustedes es que inicialmente no teníamos esa libertad de ir delante de Dios para alabar y glorificar su nombre. Antiguamente Dios había establecido que se creara un tabernáculo, un lugar en una carpa que cada vez que querían entregarle a Dios un tiempo, se armaba esta carpa, conforme Dios había establecido y había dado una serie de medidas, normas, materiales, de diferentes maneras, para que el pueblo se reuniera una vez al año, entregara sacrificios y el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo para entregarle estas ofrendas a Dios. Cuando sucedía esto, la gloria de Dios descendía sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo y se manifestaba de esa manera. Y todo el pueblo quedaba alegre, contento, terminaba el servicio, por llamarlo así, y todos salían gozosos de su presencia. Pero era necesario que a través de un sacerdote pudieran entrar al lugar santísimo para entregar esta ofrenda. Vemos nosotros, hermanos, que el pueblo se reunía en el atrio, el pueblo danzaba, alababa, todas las tribus venían de diferentes lugares, venían de diferentes sitios y venían de lugares muy lejanos. ¿Para qué? Solamente para rendirle sacrificios y holocaustos a Dios en ese día. Vemos de que después que ha pasado el tiempo de la alabanza, del gozo, de la alegría, de la algarabía, de cómo es que ellos alababan a Dios en ese momento, cantando, danzando, con diferentes tipos de instrumentos, hacían ahí una fiesta. Pero llegaba un momento en que ya tenían que entrar al lugar santo, donde tenían que ser sacrificados los animalitos. Algunos traían bueyes, otros traían palomas, otros traían becerritos. Conforme a cada condición, cada uno traía un animalito para ser sacrificado. Y eso representaba de que estaban depositando sus pecados delante de Dios. El sacerdote, después que hacía estos sacrificios, entraba al lugar santísimo, donde estaba la vara de Aarón que había reverdecido, el maná y las leyes que Dios le había dado a Moisés. Y estas cosas estaban dentro del arca. El arca estaba en ese lugar conteniendo estas cosas. Y hermano, vemos de que a través del arca es que el pueblo de Dios simulaba o imaginaba o representaba la presencia de Dios. Entonces, cuando el sacerdote hacía este oficio, la gloria de Dios descendía y se veía cómo la presencia de Dios bajaba y todo el pueblo era ministrado. Amén. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero que llegó un momento que a través de las guerras, a través de los conflictos que el pueblo de Israel tuvo, a través de su desobediencia, también el arca fue a caer en manos de los filisteos.
Y el rey Saúl, que en ese tiempo gobernaba, pasaron muchos años en su gobierno, en su reinado, que él no recuperó, él no se preocupó de recuperar el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos de esa manera como el pueblo de Israel, donde queremos entregarle alabanza, queremos entregarle adoración, pero la presencia de Dios no está en ese momento. La presencia de Dios en ese tiempo que simbolizaba el arca ya no estaba en el pueblo de Israel, estaba con los filisteos. Y ellos se habían acostumbrado a aquello, vivir por muchos años sin el arca, sin la presencia de Dios. Buscaban ellos, pero no se daban cuenta, de acuerdo a lo que se había establecido, a ese ritual que se había establecido en ese tiempo, a esa liturgia, que el arca no se encontraba. Entonces la presencia de Dios no estaba con ellos. Y muchas veces nosotros también estamos tratando de alabar a Dios, de adorar a Dios, y no nos damos cuenta de que la presencia de Dios no está. No nos damos cuenta que la presencia de Dios se ha apartado. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces hay cosas en nuestra vida que hacen que nosotros nos apartemos de Dios. Y buscamos, alabamos a Dios, queremos adorar, leemos su palabra, queremos compartir la palabra de Dios, pero no pasa nada. ¿Pero por qué no está pasando nada? Es porque la presencia de Dios no está en ese lugar. Amén. Cuando David, el rey David, comenzó a reinar, él también vio que el arca del pacto no estaba con el pueblo. Y armó a su ejército y peleó contra los filisteos y recuperó el arca. Pero vemos, hermanos, que en ese tiempo, cuando David recuperó el arca, sus intenciones eran buenas, de traer el arca que simbolizaba esa presencia de Dios. Pero se olvidó él de que Dios había establecido de que solamente podían cargar el arca los sacerdotes. Amén. Y lo que él hace es, en un carruaje, y pone a dos hombres de su confianza, entre ellos está Uzías, que para que traigan el arca con todo el ejército, todos estaban transportándolo, y todos venían. Pero ¿qué sucede? Que el arca en el camino, que eran pedregales, no habían pistas como ahora, el arca se tambalea y estaba a punto de caer, y Uzías estira la mano y toca el arca de Dios y muere. Y David se acongoja y dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo si estamos haciendo bien las cosas? Y también, hermanos, a veces nosotros estamos pensando que estamos haciendo bien las cosas, pero a veces no las estamos haciendo conforme a lo que la palabra de Dios establece. A veces no lo estamos haciendo conforme es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y queremos ir de esa manera delante de Dios, aunque tenemos buenas intenciones, pero no lo estamos haciendo como Dios lo ha establecido. Por eso, hermano, que es necesario realmente buscar la palabra de Dios, conocer esa palabra, para saber cómo es que debemos ir delante de su presencia. Y David trajo el arca, murió Uzías, hermano, porque él la tocó, y no debería haberla tocado, porque Dios había prohibido que pudiera ser tocado, hermanos, y cae muerto él. También nosotros tenemos que sacar una enseñanza de ese texto, de que nosotros podemos alabar a Dios, podemos glorificar su nombre, podemos ir delante de su presencia, podemos buscar su palabra, pero no podemos tocar esa gloria de Dios en una forma impura. No podemos, hermanos, tocar, porque la presencia de Dios, Dios no le da su gloria a nadie. Amén. La gloria de Dios es una magnificencia, es una santidad que realmente nosotros, que aún estamos caminando hacia la perfección, buscando esa santidad, no podemos tocar esa gloria de Dios. ¿Qué quiere decir tocar la gloria de Dios? Cuando muchas veces nos irrogamos nosotros cosas que le corresponden a Dios. Yo hice esto, yo hice el otro, que por mí se convirtieron tantos, que por mí se sanaron, que por mí podemos alabar. Hermanos,
Todos esos talentos, todos esos dones le pertenecen a Dios. Amén. 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 Y todo lo que le damos a Dios es de Dios. Amén. Solamente somos administradores. Entonces nosotros no podemos tocar esa gloria de Dios. A eso me estoy refiriendo. No es que no podamos ir delante de Él, sino que cuando nosotros nos queremos apropiar de la majestad y la magnificencia de Dios, es la que cometemos ese error. Amén, hermanos. Amén. Podemos ir delante de Él y Él se va a manifestar, pero Él es Dios y Él puede hacer todas las cosas en su poder. Aleluya. Entonces, hermanos, Él trajo el arca, ya la presencia de Dios venía hacia la ciudad de Jerusalén, donde estaba el palacio de David. Y David, hermanos, hace una fiesta. Él pide a los músicos, a los cantores, a los danzarines, a todos que pudieran venir delante de él y del arca. Y él da el primer ejemplo de poder salir danzando delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Hermanos, había una gran fiesta. Por eso que cuando nosotros vamos delante de Dios, podemos ir con gozo, con alegría. Podemos ir, hermanos, con danza, con júbilo. Podemos estar delante de Dios tocándole con diferentes instrumentos. Dios se agrada en eso. Dios se agrada cuando su pueblo se entrega completamente a Él para tener esa comunión con Dios, para poder entrar en su presencia. Ya no necesitamos ya ese sacerdote que entraba en el tabernáculo, sino que Dios ha levantado un pueblo de sacerdotes en que nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Hermanos, es algo tremendo lo que Dios hace con nuestras vidas. Antes estábamos mal. Es como le dijo Mical, ¿no? La esposa de David. El rey, ¿cómo pasa vergüenza? Dice. Porque David, que dice que estaba vestido con una túnica de lino fino, él se levantaba su túnica y saltaba y brincaba y hasta que se dio, daba hasta trampolines. Y él no se avergonzaba porque lo estaba haciendo para su Dios. Y Mical, su esposa, lo reprendió y le dijo para que las empleadas, o sea, si lo ponemos en el contexto actual, diríamos para que la chica que está al costado te mire, para que tu vecina te mire. Entonces eso es lo que Mical le estaba diciendo. Y David le respondió y le dijo que él lo estaba haciendo para su Dios. Amén. Y si tuviera que hacerse más vil, él se haría más vil con tal de agradar y glorificar el nombre de su Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Por eso que cuando nosotros entramos con alabanza delante de la presencia de Dios, es que no tenemos por qué tener vergüenza, hermanos. Por eso que danzamos nosotros. Por eso que le cantamos con júbilo, con gozo, con alegría. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Cuando vamos con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Esa es la alabanza que Dios quiere, que tú puedas presentarte delante de Él. Y David, hermanos, agarró la túnica más fina que él tenía. Así también cuando venimos nosotros a la iglesia del Señor, podemos venir acá y lo que, como yo compartí en la mañana, no seamos indiferentes a este tiempo que venimos a pasarlo delante de Dios. Que cuando nosotros sabemos que vamos a tener un servicio donde vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre de Dios, cuando vamos a escuchar su palabra, entonces preparémonos primero en espíritu. Amén. Con un deseo ferviente. Oh Señor, hoy día me voy a reunir en tu casa. Yo hoy día voy a alabar juntamente con mis hermanos. Hoy día voy a gozarme en tu presencia juntamente con mis hermanos y mis hermanas. Vamos a cantarte a ti cántico. O sea, tu corazón tiene que estar preparado, tu espíritu tiene que estar de esa manera, limpio delante de la presencia de Dios. Y cuando tú vas a ponerte algo para venir a la casa del Señor, hermano, hermana, dedícate un tiempo en que puedas escoger de todo esto que tengo, qué es lo mejor para mi Dios. Amén. Y no te estoy hablando de cosas finas que tienes que tener de marca o de haberlo comprado en la tienda más renombrada o te lo trajeron del extranjero. No te estoy hablando de eso.
Te estoy hablando, hermano, de la ropita que tú tienes. No te la pongas en una forma indiferente, sino que no digas, bueno, esta me la puse ayer, pero como todavía no huele mal, me la voy a poner de nuevo. Hermanos, si yo vengo, me pongo lo mejor para Dios, bien planchadita. No me la voy a poner arrugada, la plancho, me tomo un tiempo para venir a la casa de mi Señor. David hizo así. Él tenía una túnica de lino fino, hermanos. Él dijo, voy a ir por el campo y se me va a ensuciar, voy a transpirar, No, él se puso lo mejor que tenía. Y se levantaba y no tenía vergüenza de poder alabar a su Señor. Entonces, lo que nosotros sacamos como una experiencia delante de Dios a través de esta palabra es que Dios nos cambia nuestros vestidos, hermanos. Estábamos antes con nuestros vestidos arrugados, rotos, raídos, sucios, unos vestidos, hermanos, malolientes, y de esa manera no podíamos entrar a la presencia de Dios. Él nos cambió y nos puso vestiduras nuevas. Nosotros somos hijos de un Rey Altísimo, que cuando los siervos de Dios iban delante de su presencia, cuando el sacerdote iba a entregar esos sacrificios, ese sacerdote se ponía la mejor ropa sacerdotal que él tenía en ese momento. Y esas ropas eran de oro, de joyas. De esa manera se presentaban delante de Dios. Nosotros, cuando nos presentamos también delante de Dios, primero nos presentamos con unas ropas limpias que Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado. Amén. Recuerda que tú eres muy importante para Dios, que Él entregó a su Hijo unigénito, entregó a Jesús para que muriera en la cruz por ti y por mí, para cambiarte esas ropas sucias, esas vestiduras. Te cambió esas vestiduras viejas, vestiduras antiguas, y te puso vestiduras nuevas, vestiduras reales, vestiduras, hermanos, dignas de un Rey soberano, Señor de todo el universo. Así es como nosotros debemos dedicarle un tiempo para escoger qué nos ponemos, cómo venimos, no solamente en una forma física, sino espiritualmente. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pueda venir a glorificar de esa manera a nuestro Dios. Amén. Amén. Cuando hablamos de alabanza y adoración, hermanos, es porque ya no estamos en el tiempo antiguo donde teníamos que ir a un tabernáculo. Cuando David trae el arca, ya no existía el tabernáculo, porque por las guerras se había perdido, se habían acabado todos esos implementos. Y él pone el arca en el monte de Sión, donde todos pudieran verlo. Y no hace un palacio, no hace otro tabernáculo, lo que hace es una carpa para protegerla solamente de la lluvia o del sol que podía haber en ese momento. Pero cualquiera que quisiera ver la presencia de Dios, porque el arca representaba la presencia de Dios, podía ir libremente y entregarle cánticos, alabanzas, y poder tener esa comunión con su Dios. Eso es lo que hace David cuando restaura y trae el arca. Vemos nosotros que ya es diferente como se hacía antiguamente. Amén. A través de esta arca que es puesta delante del pueblo, entonces se restaura la alabanza y la adoración del pueblo de Dios, para que pudieran ir delante de su presencia. Cuando nosotros también nos presentamos delante de Dios, según el Salmo que hemos leído, el Salmo 95, nosotros podemos contagiar a los demás. Y no solamente contagiar, sino que nosotros mismos podemos hablarle a nuestro alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. El Salmo dice, venid. ¿Se dan cuenta? Tenemos que contagiar, tenemos que invitar a los demás. Vengan, acá hay un lugar donde podemos glorificar el nombre de Dios. Acá hay un lugar donde podemos cantar, hay un lugar donde podemos realmente sentir la presencia de nuestro Dios. Vení, dice la Escritura, no te quedes allá, no te quedes solamente como un espectador. Ven, arrímate al fuego.
al fuego del Espíritu Santo, que puede moverse y puede tocar tu vida y puede transformarte y puede darte las peticiones de tu corazón. Venid, dice, aclamemos. ¿Para qué venimos a la casa del Señor? Venimos a aclamar su nombre, hermano. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Dice, alegremente a Jehová. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aleluya. No le puedo venir a cantar a Dios con tristeza, con dolor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquel dolor, aquella tristeza, aquella enfermedad, aquella crisis familiar, aquella crisis económica, aquella falta de trabajo, aquella mala noticia del médico o aquella resolución del juez que sacó un documento que nos afectaba a nuestras vidas, hermanos, eso no debe afectar nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Por eso dice la Escritura, venid, aclamemos. En Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. No solamente con gozo, sino sumo gozo, hermano. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque a través de la prueba es que tú puedes escalar un peldaño más en la fe. Y no es que solamente la prueba puede venir de Satanás. También muchas veces Dios puede estar probando tu fe para llevarte a otros niveles. Amén. Entonces, cuando tú estás pasando por alguna circunstancia, tú no pierdas tu gozo, no pierdas tu alegría. Anda a los atrios de Dios. Entra al lugar santo, al lugar santísimo. Entra con alabanza, con júbilo. Entra con adoración. Entra en la presencia de Dios con un espíritu contrito y humillado. Un espíritu alegre que pueda estar gozándose de la presencia de su Dios. Que contagiemos a los demás. Venid, y que tú también puedas hablar a ti mismo. Y si estás medio bajoneado ahí, tú puedas decirte, no, yo tengo que ir a alabar a mi Dios. Y puedas decirle, oh alma mía, bendice a Jehová. Oh alma mía, no olvides, bendiga a mi ser todo su santo nombre. Oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Salmo 103, vamos a leerlo, hermanos, porque es importante leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que el salmista, mire, el salmista le hablaba a su alma? ¿Qué cosa hay en el alma? Las emociones, ¿qué más? La voluntad, el intelecto, las circunstancias, las penas, las alegrías. Eso está en el alma. Y a veces nosotros nos movemos por emociones. Cuando estamos alegres queremos alabar a Dios. Y cuando estamos tristes, no voy a la iglesia. Pero ¿qué dice el salmista? En el Salmo 103, verso 1, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. El salmista le hablaba a su alma. Le ministraba a su alma. Le ordenaba a su alma, aun cuando su alma quisiera ponerse un poco chúcara. El salmista le decía, no, alma mía, tú tienes que alabar a tu Señor. Y en el verso 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que dice que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. A muchos les gusta esa última parte, ¿no? Porque quieren rejuvenecer ahí. Hermanos, Dios nos instruye a través de su palabra que nosotros hablemos a nuestra alma, le hablemos a nuestros sentimientos, le hablemos a nuestras emociones, le hablemos a nuestras tradiciones o a la circunstancia que estemos pasando. Eso no debe impedir que nosotros alabemos a nuestro Dios. Amén. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros alabamos a Dios, se cumple la palabra, porque dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y hacemos que esa presencia de Dios pueda bajar y pueda ministrar a nuestras vidas. Amén. Nuestras fuerzas son renovadas. Nuestros problemas son solucionados.
Las crisis familiares son arregladas, hermanos. El corazón de los padres se vuelve hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres. Y solamente eso, por alabar a tu Dios, por glorificar tu nombre. Así que no hay motivo no para que me digas, pastor, no, yo no vine porque estaba pasando tal circunstancia. Porque a veces algunos pueden decir, no, pero no tenía para el pasaje. Hermanos, yo conozco hermanos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, ahora también se da, que desde muy lejos se vienen a pie. Nadie lo sabe, ellos no se lo cuentan a nadie, pero ellos quieren tener un tiempo como congregación para alabar a su Dios. Y eso no les impide venir. Si hay alguien que de repente no tiene una ropita agradable o buena, de repente el día anterior la lavaron o 2 días anteriores, ahora por el frío, ¿no? Tiene que haber más tiempo para que se seque. Y la planchan y la arreglan. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios viene por una iglesia sin arrugas y sin manchas. Y nosotros que somos su iglesia, también tenemos que presentarnos de esa manera. Estamos hablando espiritualmente. No es que Dios se fije en tu ropa. Dios se fija en tu alma, en tu espíritu. Pero démosle lo mejor a Dios. Amén. No vengamos cuando los predicadores nos paramos acá. Nosotros nos queremos poner lo mejor. No para que ustedes nos vean, sino porque es para nuestro Dios. Cuando nosotros venimos a alabar a Dios, hermanos, pasamos un tiempo. Wow, ¿qué me pongo, no? Hoy es día de alabanza, hoy es día de adoración. Hoy es día del Señor. Hoy día me voy a encontrar con mis hermanos porque juntos vamos a glorificar su nombre. Entonces voy a ponerme lo mejor. Amén, porque vamos a estar delante de la presencia del Rey. No tenemos vestiduras reales, no tenemos las vestiduras que en ese tiempo se ponían, pero tenemos la ropa que usamos actualmente. Y vayamos, hermanos, no solamente con ropas físicas, sino con ropas espirituales. Amén. De tal manera que alabemos a nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, que la adoración y la alabanza es restaurada por el rey David. Dice la Escritura en el Salmo 22:3, el texto que ya habíamos mencionado: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Salmo 22:3. Hermanos, es palabra de Dios, donde Dios ha manifestado que su santidad se manifiesta de esa manera. Vea, Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él habita entre su pueblo, hermanos. Cuando le alabamos a Dios, cuando le entregamos una alabanza pura, no contaminada, cuando le entregamos una alabanza, hermanos, que sale de nuestro corazón, cuando le entregamos a Dios una alabanza de un corazón puro, que está confiado en su Dios, que le ha entregado a Él las cosas que ya han sucedido en nuestras vidas y que hemos recibido una respuesta. Pero también vamos delante de su presencia, sabiendo de que el problema que podamos tener hoy, Él mañana nos lo va a solucionar. Amén. Y si no es mañana, será pasado mañana. Y si no es pasado mañana, será al otro día. Pero tengo la seguridad de que Dios tiene cuidado de mi vida, tiene cuidado de mi familia, tiene cuidado de todas las cosas. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, en que puedes ir en completa libertad, en alabanza, en adoración, delante de su presencia. Puedes entrar a ese lugar de intimidad con Dios, donde tú puedes tener esa comunión con Él y puedes derramar tu alma, puedes tener amorío con tu Dios. Porque Dios te ha hecho un sacerdote y te ha hecho una sacerdotisa para entrar en su presencia. Amén. No necesitas nada, hermano. No necesitas hacer sacrificios, porque Cristo Jesús ya hizo ese sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y esa palabra a veces la escuchamos aquellos que fuimos católicos en la iglesia católica. Y mi respeto para los católicos, si es que alguno nos está visitando, no estoy ofendiendo, pero esa palabra no es solamente de la iglesia católica, es la palabra de Dios.
cuando dice que Cristo Jesús es el Cordero inmolado. Es el Cordero perfecto. Ya no hay que ir como los sacerdotes antiguos que llevaban a entregar un sacrificio, un animalito para que sea muerto, en representación del pecador, sino que Cristo Jesús murió una sola vez y para siempre. Y Él pagó el precio de tu pecado y mi pecado. Y nadie nos puede condenar, hermanos. Nadie nos puede sacar aquellas cosas que pasaban antes. Porque dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Colosenses dice que estamos completos, no nos falta nada. Por eso, hermano, que Él está levantando un pueblo de reyes y sacerdotes que puedan realmente ir delante de la presencia de Dios con alabanzas, con cánticos, con adoración. Dios te confronta en esa adoración, hermano. Cuando tú vas delante de Dios y levantas tus manos y comienzas a alabar al Señor con una música ahí acompañada por el misterio de alabanza, y nosotros estamos ahí que no queremos salir de ese lugar, Dios comienza a confrontarte en ese momento. Dios comienza a confrontarte en ese momento de adoración cuando tú te estás presentando a Él. ¿Será que mi vida está realmente acompañando a esa adoración? ¿Será que mi vida también está conformada en ese momento de ir a la presencia de Dios? ¿O es que hay algo que tengo que arreglar en mi vida? Dios quiere, hermanos, en esa confrontación, cuando vamos delante de su presencia, que arreglemos las cosas que tenemos que arreglar. Amén. Que vayamos delante de su presencia confiados que Él puede hacer todas las cosas. Por eso es que lo que le das a Dios, tienes que estarlo viviendo. Amén. Esforzarnos. Yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hay tentaciones. Yo sé que hay pruebas. Pero dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Dice la Escritura que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos esa seguridad, hermanos, de que Él está. Y Él se levanta como gigante para luchar nuestra batalla. Pero alábale, gózate en su presencia. Que cualquier circunstancia no impida que ese gozo se apague. Más bien por el contrario, que ese gozo pueda crecer. Si estoy pasando un problema, mayor debe ser mi gozo. Porque la Escritura dice que debemos tener por sumo gozo. O sea, no solamente gozarnos, sino poner mayor esfuerzo en gozarnos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios realmente es tal, nos vemos tal como nosotros somos. Amén. Porque somos transparentes delante de Dios. Y ahí somos confrontados realmente cómo es que estamos viviendo. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, es que Dios te habla y se manifiesta. Dijimos, ¿verdad?, que Él se mueve en medio de la alabanza. Entonces cuando tú le estás alabando, Dios en ese momento está pasando por tu lado. El Espíritu Santo de Dios comienza a ministrarte, comienza a confrontarte. El Espíritu Santo de Dios comienza a tocar tu vida, comienza a tocar tu espíritu, tu alma. Hermanos, ese espíritu donde puedes tener comunión con Él, donde tú puedes derramar tu espíritu delante de su presencia, sabiendo de que Dios está escuchando tu alabanza, que Dios recibe esa alabanza como una ofrenda agradable. Ustedes saben que hay ofrendas que le entregamos a Dios, pero que Él no recibe. Muchas veces nosotros podemos cantarle, podemos estar entonando cánticos, pero a veces Dios ni siquiera se da cuenta de esa oración. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando esa oración. Porque no hemos arreglado cosas. ¿Cómo vamos a ir delante de la presencia de Dios? Que Él es santísimo, Él habita en una santidad completa. No podemos ir de esa manera. Por eso que no recibe Él esa ofrenda. Ni siquiera Él se da cuenta que le estamos dando un cántico. Por eso que tenemos que arreglar delante de Dios, para que nuestras alabanzas no tengan estorbo, nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero busquemos esa presencia. Cuando buscamos esa presencia de Dios, cuando le alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestros sentimientos.
y sana nuestros corazones. Aquellos recuerdos, aquellos pensamientos, sí, pero a mí me hicieron tal cosa cuando yo era niña, me hicieron otro cuando yo era niño, y pasó aquello y que pasó el otro, y me considero indigno. Dios viene cuando tú le alabas a Él. La presencia de Dios desciende sobre tu vida y Él sana esos recuerdos. Él sana todas aquellas cosas pasadas, hermanos, porque Dios es completo. Dios no te da las cosas a medias. Él, cuando viene a obrar en tu vida, lo hace completamente. Por eso digo que hay una restauración en tu espíritu. ¿Por qué? Porque se vuelve a restaurar la comunión con Dios que estaba interrumpida. Con nuestra alma, nuestros sentimientos son sanados, nuestras heridas son curadas. Amén. Y si tenemos alguna dolencia en nuestro cuerpo, ya sea física o ya sea de un relacionamiento físico que nos está haciendo daño, Dios viene a nuestras vidas cuando le damos ese lugar, cuando le alabamos, cuando glorificamos su nombre, cuando nosotros exaltamos su nombre, cuando entramos al lugar santísimo en su presencia, cuando alabamos a Dios. Entonces son las cosas que nosotros le decimos a Dios, de todas las maravillas, todos los milagros y todas las cosas que Él hace sobre nuestras vidas. Entonces cuando le alabamos, le estamos agradeciendo, le decimos palabras bonitas a Dios. Pero cuando entramos en la adoración, es el tiempo donde nosotros comenzamos a recibir de Él. Dios comienza a ministrar a nuestra vida, Dios comienza a hablarnos y Dios comienza a tocar cada área de nuestra vida que sabe que estamos pasando dificultad. Él viene y las cura y las sana. Todo a través de la alabanza, a través de la adoración. Tenemos que buscar esa presencia. En Juan capítulo 4, en el Evangelio de San Juan capítulo 4, es un texto que todos lo conocemos, o por lo menos la mayoría. El Evangelio de San Juan capítulo 4, versos 23 y 24. El Evangelio de San Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dice la Escritura: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Que lo hacen aquí. No le den nada. Amén. Él merece que le demos todo, absolutamente. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios está buscando a esos adoradores, hermanos, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué está buscando? Porque a veces no hay. Porque a veces estamos dándole alabanza y adoración, como dije momentos antes. Estamos muchas veces queriendo ir delante de la presencia de Dios, pero me he alejado de Dios. He puesto una barrera delante de Dios. ¿Por qué? Porque no he arreglado las cosas que debo arreglar. Por eso que el Señor dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero debemos ir en espíritu y en verdad. O sea que tenemos que arreglar las cosas que tenemos que arreglar. Amén. Yo no las sé, pero tú sí las sabes. Tú sí sabes qué cosas tienes que arreglar delante de Dios. En tu relación con tu esposa o con tu esposo, Dios sabe qué es lo que tienes que arreglar. En tu relación con tus hijos, también sabe si es que están pasando algo, cómo tienes que arreglar con tus hijos. O con tu vecino, o con alguna persona, si está pasando algo que está interrumpiendo esa comunión con Dios, entonces tienes que arreglarla, para que de esa manera
tu adoración pueda cumplirse, como dice el verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Entonces busquémoslo de esa manera a nuestro Dios. Son escasos los adoradores que realmente se presentan delante de Dios. Por eso que Él está buscando. No sé, bueno, en su magnificencia de Dios, Él sabe quién está dando una verdadera adoración y quién está teniendo que arreglar cosas para poder adorarlo. Que busquemos en esa presencia de nuestro Dios ese tiempo. La adoración en espíritu es dejar que la comunión de un espíritu redimido, gozoso, que haya sido restaurado, pueda entrar delante de la presencia de Dios, glorificando en una vida completa. ¿Por qué? Porque la adoración no es solamente un acto de un momento. La adoración no solamente es, ok, vengo a la iglesia y en este momento adoro. La adoración se refiere, hermano, a un estilo de vida. Todos los días, efectivamente. Que nuestra vida pueda reflejar el carácter de Cristo. Que en todo momento, aún en las peores circunstancias, podamos nosotros buscar esa presencia de Dios. Tenemos que buscar esa adoración verdadera para nuestro Dios. No solamente en la iglesia, sino que en todo lugar que nosotros nos encontremos. Hay que quitar ese emocionalismo que a veces nos lleva. En la emoción a veces comenzamos a cantar, a gritar o a danzar. Pero ¿será que Dios quiere una emoción? No. Dios quiere realmente un espíritu contrito y humillado delante de su presencia. Amén. Pero el emocionalismo a veces nos lleva a errores. Porque en ese emocionalismo podemos hacer un desorden en la casa de Dios. A veces decimos, no es para Dios, y lo hacemos así. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto no faltaban los dones, no faltaban los ministerios, no faltaba la palabra. Era una iglesia cristiana, pero estaba contaminada. Era una iglesia que estaba contaminada con doctrinas paganas de sus vecinos que venían también a este lugar. Y ellos estaban influenciados por eso. Por eso que había desorden. Y Pablo tuvo que escribir las cartas, la primera Corintios, la segunda carta, donde exhortaba a ellos cómo deberían hacer las cosas en el orden que Dios quería que le hicieran. Tenemos que buscar esa presencia de Dios para que podamos glorificar ese nombre glorioso de nuestro Dios. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17. A partir del verso 15. La Escritura dice, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 15. Cuán grande es el amor de Dios que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está hablando el Señor Jesús. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Esa es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre, es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos cada día santificarnos delante de su presencia, buscando esa presencia donde solamente Dios puede manifestarse sobre nuestras vidas. Necesitamos cambiar nuestras vidas, una vida superficial para la vida de un adorador. Amén. Que podamos estar buscando cada día, que podamos alabar a nuestro Dios con entendimiento, que podamos estar entregándole al Señor la mejor ofrenda, que podamos ir con lo mejor de nuestra vida delante de Dios, que Él pueda mirarnos, que Él pueda inclinar sus ojos, que Él pueda tener sus ojos abiertos y sus oídos atentos al clamor
que nosotros le damos a Él. Cuando vamos de esa manera, entonces tenemos la seguridad de que Cristo Jesús, de que Dios, que su Santo Espíritu viene sobre nuestra vida y Él va a completar y transformar la obra que estamos haciendo. No importa, hermanos, el pedido que tú le hayas hecho, para Dios no es imposible. Todo es posible para Dios. Amén. Solamente tenemos que ir con confianza. Cuando Jesús fue a Jerusalén, dice que a Nazaret no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Dice, por la incredulidad de muchos. Así que si nosotros vamos delante de Dios, vayamos creyendo que Él es Dios fuerte y poderoso, que Él puede hacer todas las cosas. Cuando nosotros estamos aquí delante de ustedes, tenemos gran responsabilidad, como pastores, como predicadores, como ministros de alabanza, como dirigentes de alabanza. Hermanos, queremos dar lo mejor para ustedes. ¿Saben por qué? Porque un día vamos a dar cuenta a Dios de eso. Porque ustedes son pueblo de Dios. Como dice la Escritura en el Salmo 95, que hemos estado iniciando, que somos ovejas de su prado. Amén. Volvamos al Salmo 95. El verso 6 dice: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aleluya. Eso es lo que somos, hermanos. Y tenemos que ir delante de su presencia para adorarle, pero para postrarnos. ¿Saben cómo es? ¿Qué es lo que refleja esta palabra de postrarse? Esta palabra de postrarse no solamente es arrodillarse, o sea, inclinar nuestras rodillas, sino el postrarse es arrodillarse, inclinar nuestro cuerpo hacia el piso y poner nuestra cara o nuestra frente en el polvo. Eso es postrarse delante de Dios. Y el pueblo así lo hacía antes. Se arrodillaba y venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hermanos, cuando vamos delante de Dios en alabanza y en adoración, no seamos como la gallina. La gallina, cuando hace algo, cacarea y revolotea sus alas y comienza a correr por todo sitio, porque la gallina no puede volar, solamente corre y hace bulla. Pero en cambio el águila, hermano, remonta su vuelo hacia las alturas. El águila es capaz de subir en una velocidad tan grande y ponerse por encima de la tormenta. Cuando viene una tormenta, el águila sube de tal manera que la tormenta no le afecta a ella y ella puede volar por encima. Nosotros también debemos ser como esas águilas, de que cuando se presenta una tormenta en nuestra vida, cuando se presenta alguna circunstancia, alabemos a Dios, adoremos a Dios, porque de esa manera subimos a su trono, de esa manera nos presentamos delante de Él. De esa manera, cuando más estamos cerca de Dios, el problema lo vamos a ver más pequeñito, más chiquito. Que seamos como el águila, un ave majestuosa. Un águila es un ave grande, fuerte, que tiene mucha habilidad. Una de sus características del águila, que es monógama, ella tiene una sola águila, el águila macho tiene una sola águila hembra para toda su vida. No está buscando otras aguilitas ahí para poner un poquito de sazón a su vida. A veces se busca equivocadamente. El águila pasa toda la vida con una sola. Tiene un solo nido. Nadie puede poner, otra águila no puede venir a su nido a poner huevos, porque ese nido pertenece a un águila. Cada una tiene que hacer su nido. El águila, hermano, se renueva cada día. El águila tiene 2 periodos de vida. Vive aproximadamente 70 años o 70 y tantos años.
pero en la mitad de su vida, cuando el pico le ha crecido demasiado y ya está muy curvo, demasiado curvo, que le impide abrir la boca para comer, cuando sus garras se han crecido tanto que aun cuando las abra no puede chapar su presa, aun cuando su plumaje, que es hermoso, ya está desgastado, llega un momento en que el águila sube a las alturas, al monte más alto. Y esto está confirmado por estudiosos que han encontrado. Y ahí en ese lugar el águila comienza a golpearse. Comienza a golpear sus alas, con su pico comienza a sacarse todo el plumaje. Después comienza a patear, de tal manera que esas garras que tenía muy grandes se le caen. Se quedan al rojo vivo. Y no solamente eso, sino que después con el pico también comienza a golpear la roca. Y se cae ese pico. Después de 30 días, 40 días, le comienza a salir nuevamente todo, pico, plumaje y garras. Y nuevamente tiene otro periodo de 40 años más. Así se renueva el águila. Por eso que la palabra de Dios dice que nos compara, que debemos ser como las águilas. Amén. Que nuestras fuerzas son renovadas cada día. Hermanos, cuando el águila pasa por ese proceso, es igual como nosotros también pasamos por ese proceso. Cuando vamos delante de la presencia de Dios y a veces tenemos también un pico muy curvo que no podemos comer, o garras que no podemos agarrar, o plumajes muy desgastados, viene Dios delante de nuestra presencia y Él nos cambia nuestro ropaje, nos cambia toda nuestra vida, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Pero cada día nosotros tenemos que renovarnos a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de una vida consagrada a nuestro Dios. Amén. Les pido por favor que se pongan de pie. Cierra tus ojos. No salgas de esa comunión con Dios, de esa atención que estabas delante de su presencia. Y recuerda que el Espíritu Santo de Dios es muy sensible. El Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Es muy sensible. Al Espíritu Santo se le semeja como una paloma. La paloma es suave, tranquila, se le reconoce como un animalito de paz, es delicado, tierno, dulce. La paloma es elegante cuando camina y da saltitos. El Espíritu Santo también es así. Y la paloma, cuando escucha algún ruido, levanta vuelo inmediatamente. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú no le alabas, cuando tú no le adoras, cuando tú no buscas la presencia de Dios, el Espíritu Santo también se levanta. Cuida esa presencia del Espíritu Santo. Adórale y alábale en espíritu y en verdad. Que cada día pueda haber una comunión continua. Que haya un estilo de vida. Que en el lugar donde tú te encuentres puedan ver realmente que la gloria de Dios está siendo manifestada. En esta mañana, si tú quieres presentarle algo delante de Dios, levanta tu mano, porque Él la va a ver. Ese es un simbolismo de tomarse de la mano de Dios. Y quizás tú digas, no, yo no tengo nada que agradecerle, yo no tengo nada que pedirle, perdón. Quizás tengas algo que agradecerle. Nosotros tenemos mucho que agradecer a nuestro Dios. Si tienes algo que agradecerle a Dios, levanta tu mano, preséntate delante de Él. Aleluya. Tú sabes que Él en este momento está
pasando por tu lado. Él en este momento está paseándose en medio nuestro. Y Él pasa delante de tu vida como un escáner, analizando tu espíritu, tu mente, tu cuerpo, tu alma. Y está viendo de qué tienes necesidad. Y Él ahora, en este momento, te dice: yo te concedo las peticiones conforme a tu corazón. El Espíritu Santo de Dios está ministrando ahora tu vida. Y Él te sana. Te sana de toda dolencia, ya sea espiritual, ya sea mental, ya sea física. En el nombre de Jesús, sé sano por el poder de la palabra de Dios. Él sana toda herida. Él en este momento está cicatrizando heridas. Él está quitando todo mal recuerdo. Él está quitando ahora todo aquello que te hicieron, aquello que pasaste de niña o de niño. Él ahora está quitando aquel peso que no te deja caminar. Oh, aleluya, Señor. Libera, Señor. Libera, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que está causando opresión en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Para que su boca pueda abrirse con alabanza, con adoración delante de tu presencia. Para que experimente lo que Dios hace en su vida. Oh, aleluya. Ponemos a nuestros hijos delante de tu presencia, Señor. Oh Dios de la gloria. Padre Santo, que tú, oh Dios Todopoderoso, puedas traer, Señor Dios, ese deseo ferviente de servirte a ti, de alabarte a ti, Señor, de trabajar, presentar un servicio con los dones y con los talentos que tú nos has dado, Dios. Que vengamos, Señor, a rendirte culto, Padre. Oh Dios de la gloria. Necesitamos de tu presencia, Padre, no solamente en nuestro hogar, sino que juntos como congregación podamos reunirnos, Señor, y poder ver la gloria de Dios como desciende sobre cada lugar, sobre cada vida. Padre, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Restaura, Señor Dios, los matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Sana, Señor Dios, toda palabra ociosa, Padre bendito, que causó herida, Señor. En el nombre de Jesús, ahora es quitada, Padre, y sanado en el nombre de Jesús. Oh, Padre bendito. Toda, Señor Dios, agresión física, Padre, verbal, Padre bendito, o espiritual, Dios, es entregado a ti, Padre, ahora, Señor. Dios de la gloria, perdona, Señor, a tu pueblo, Padre. Y que nosotros también podamos perdonar a aquellos, Señor, que nos ofendieron. Padre, levanta un clamor, Dios de la gloria, de alabanza, de adoración, Padre. Que nos presentemos delante tuyo, oh Dios, y que tú nos puedas encontrar aceptos a ti, Padre. Que puedas recibir, Señor, esta adoración, que puedas recibir esta alabanza, Padre. Que pueda elevarse, Señor, como incienso, Señor, como olor grato, fragante, delante de tu trono. Bendito Dios, como iglesia, Padre, nos presentamos delante tuyo, Señor. Oh, bendito Dios. Y te pedimos, Dios de la gloria, que tú completes, Señor Dios, la obra que empezaste en mí, Señor. La obra que pensaste, Señor, empezaste en cada uno de nuestros hermanos, Dios. Porque tú no eres un Dios que hace las cosas a medias, sino que las haces completas, Padre. Oh, aleluya, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toca, Señor. Toca, Señor Dios. Toca cada vida, Padre.
Restaura, Señor, sana, llena de júbilo, de gozo, de alegría, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Confiando, Señor, en que tú tienes cuidado de todas las cosas. Oh, aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a tu pueblo, Padre. Este ejército que tú has levantado, Padre. Esta nueva generación, Dios de la gloria. Padre bendito, de sacerdotes y reyes, Señor. Sacerdotisas y reinas, Padre Santo. Tú has levantado, Señor Dios, a este pueblo, Dios. Y Dios te dice en esta mañana, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza en el nombre de Jesús, porque te he puesto por cabeza y no por cola, te dice el Señor. Oh Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Sigue ministrando a tu pueblo, Padre, durante cada día de nuestra vida, Señor. Y que nosotros vayamos delante de tus atrios, del lugar santo hasta el lugar santísimo, Señor, con fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Con alabanza, con adoración, Señor, y con ofrendas agradables a ti. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de aplauso.